pongamos como máximo esta legislatura, porque hasta ahora no ha dado ni una sola rueda de prensa y ya lleva un tiempo desde que ha sido elegido presidente. Hablando, bueno, no iba a hablar de eso, pero podemos sacar el tema. ¿Qué opina de que un político se mantenga al margen mientras su Consejo de Ministros toma medidas drásticas para el país? ¿Cree que es positivo para su partido? ¿Cree que la ciudadanía lo entiende eso? A ver, hay muchos opinadores y también bastantes ciudadanos pueden pensar que Rajoy, entre comillas, el presidente del gobierno, está escondiéndose o está parapetándose con sus ministros y sobre todo con la vicepresidenta primera para eludir su responsabilidad o para evitar el desgaste de la opinión pública, ¿no? Pero yo lo veo de otra manera. Yo creo que lo que está es midiendo su fuerza, midiendo hasta dónde puede llegar sin que pase nada, hasta dónde puede llegar para conseguir educar, domesticar, someter a un entorno opositor, oposición social, mediática y política, que en estos momentos está descabezado, descerebrado, agotado. Y creo que yo he escrito, y además estoy trabajando ahora en un texto, que Rajoy no es que esté callado, es que habla en silencio, que es otra cosa. Y no es que esté a la defensiva, está a la ofensiva, está midiendo hasta dónde puede llegar. Hay una teoría que se llama la teoría del shock, la doctrina del shock, que ha estudiado bastante una experta, una activista que se llama Naomi Klein, que cuenta que tiene que ver con Eisenhower y con otras prácticas políticas anteriores, y es que una vez que llegas al gobierno con una amplia mayoría, tienes un tiempo relativamente corto para cambiar, digamos, el estado de opinión de tu país. No solamente los 100 días, sino que tienes una fuerza muy extraordinaria, tienes una mayoría muy amplia, como es el caso de Rajoy, que te puede permitir tomar medidas que en otro contexto no tomarías. No solamente medidas de carácter gubernamental, sino medidas, por ejemplo, de relación con los medios de comunicación. O sea, si lo estoy entendiendo bien, esta medida de subir impuestos, por ejemplo, ahora mismo puede ser bien recibida o al menos respetable en este momento, pero si la tomara dentro de 8 meses, por ejemplo, la ciudadanía tendría otro humor. Sí, es decir, que tienes un tiempo para para hacer normal lo que es excepcional, para normalizar lo que es excepcional. Voy a demostrar que puedo llegar al gobierno y no dar ruedas de prensa y no pasa nada, ¿sabes? Es decir, la prueba de que no pasa nada es que realmente no pasa nada, que aunque se quejen algunos periodistas o haya algún editorial o la oposición me lo critique, pues no tienen suficiente fuerza como para hacerme cambiar de opinión. O sea, es otro enfoque diferente. No es que se esconda, no, es que está a la ofensiva, que es otra cosa. ¿Y ve alguna línea roja que no va a sobrepasar? Bueno, depende de cómo reaccione el país y la opinión pública y los medios de comunicación. Por ejemplo, desde que ha ganado las elecciones y ha tomado posesión, ha habido 3 grandes momentos mediáticos para él. Primero, la comparecencia de los medios de comunicación para anunciar su gobierno. 90 segundos. Soy el presidente, estos son los ministros, la vicepresidenta, es decir, un gesto notarial, ¿sabes?, de poder político. Esto es lo que va a ser y no tengo ni que explicarlo ni justificarlo. O sea, autoridad. Segundo gran momento, en pleno debate sobre si hablaba o no hablaba, sobre las ruedas de prensa, por qué no hablaba el presidente, etcétera, llega la Pascua Militar, con lo cual se le ve a Rajoy hablando con el jefe del Estado, y es fotografía y portada en todos los medios de comunicación. Es decir, Rajoy no habla con todo el mundo, pero habla con quien debe de hablar, con la autoridad. Por lo tanto, le veíamos hablando medio de espaldas con el jefe del Estado en un momento en que todo el mundo estaba criticando o cuestionando que Rajoy no hablaba, que estaba callado, pero a él se le ve, la foto es de alguien hablando y él está hablando. Es un juego muy interesante, muy polisémico y muy sugerente. Y tercer momento, la entrevista en EFE,
en su despacho. En los tres momentos, el contexto, el cuadro es institucional. Parlamento, Congreso de los Diputados, el rey con el chaqué y el traje de comandante en jefe de los ejércitos por parte del rey, y chaqué con Rajoy, y después en su despacho con la bandera o con las banderas institucionales. Es decir, que está... Lo que quiero decir es que hay detrás una estrategia muy pensada y un diseño muy pensado de cómo ejercer el poder para conseguir ampliar su margen de seguridad, ¿no? ¿Cómo afrontan los políticos la necesidad de ser más transparentes ante los ciudadanos, ante la exigencia de estos de ser más transparentes? ¿Tratan de evitarlo? Por el contrario, se muestran dóciles en ese sentido y no tienen ninguna pega a ser examinados. A ver, ser representante público y gestionar recursos públicos bajo el escrutinio permanente y la observancia y la monitorización permanente no es fácil. Y creo que ahí choca, para entendernos, como una legitimidad mal digerida, ¿no? Muchos representantes públicos dicen, no, me han votado, tengo la responsabilidad, debo ejercer mis obligaciones y no hacerlo y no sería un cierto incumplimiento de mis funciones políticas y democráticas, ¿no? ¿Y para qué tengo que dar tantas explicaciones, ¿no? El problema es que hoy gestionar así sin dar explicaciones ya no es posible en una sociedad mucho más madura, mucho más crítica, mucho más vigilante, mucho más impaciente. Es cierto que eso genera incomodidad, pero también genera una gran oportunidad de dar eso que se llama en la cultura anglosajona la devolución, ¿no? El retorno a la sociedad, ¿no? Es decir, me das un poder que administro responsablemente y te lo retorno en forma de práctica transparente del poder. Es algo así como el cambio de concepto de qué es el voto, que antes o hasta ahora era un cheque en blanco y ahora queremos que no sea eso, pedimos más. Sí, claro, pedimos más porque la práctica política que ha considerado que eso era un cheque en blanco, cuando no lo es, ha alejado la política democrática de la sociedad. Entonces me extralimito. O sea, es decir, ejerzo el poder de una manera que es excesiva. Yo creo que eso nos ha debilitado, por eso la política y los partidos hoy tienen la consideración que tienen en la ciudadanía. De una frase suya, si los partidos no hacen política con los ciudadanos harán políticas sin los partidos. ¿Cuál es la situación actual? Pues que creo que tiene algo de verdad esa frase, perdona que lo diga así, pero tengo la sensación de que los ciudadanos han tomado la decisión de ejercer su soberanía política y su conciencia política al margen de, sin, tras, post, pero no en los partidos. Es decir, que es como si hiciéramos todas las conjunciones casi sería imposible, ¿no? Pero no en los partidos. Los ciudadanos, a la oferta de participación política de los partidos, sienten como si esas organizaciones tuvieran aluminosis. Es decir, sabes que es una vivienda o un inmueble que tiene un problema estructural, ¿sabes? Y que aunque te vayas a vivir ahí o estar allí, al final ese edificio pues hay que inyectarle cemento o acaba teniendo unos déficits estructurales muy importantes. Y es que nuestros partidos utilizan el modelo leninista de partido, que es el del centralismo democrático, todos, de derechas y de izquierdas. Ese modelo de centralismo democrático sirve muy bien para la jerarquía, para la consigna, para el orden, y todos esos son valores del pasado. Lo nuevo es la autoridad, el mérito, la reputación, las redes, son estructuras
que tienen un ADN muy, muy diferente del de la sociedad actual, ¿no? Y eso es lo que complica mucho la credibilidad de los partidos como instrumento de acción política en nuestra sociedad. Deduzco que los partidos políticos, para reinventarse, deben seguir todos estos patrones que estás comentando, primarias, ser más transparentes, etcétera, porque hoy en día son considerados como uno de los mayores problemas del país. Y eso es bastante grave, ¿no? Sí. También lo que está un poco en juego es qué modelo de partido queremos, ¿no? Si es un modelo de partido de activistas, de ciudadanos activos, o un modelo de partido de cuadros técnicos, de selección de personal para la política, o un modelo de partido de masas y por lo tanto necesita delegados y centralismo democrático. Es decir, que lo que hay en juego es un poco qué naturaleza, qué estructura, qué modelo de partido vamos a necesitar para la sociedad digital, la sociedad del conocimiento del siglo XXI, ¿no? A mi juicio me da la impresión de que deberemos de pasar de las casas del pueblo, de las casas políticas a las causas políticas, y de las sedes a las redes, y de los militantes a activistas, de las consignas a las ideas. Es decir, que tiene que haber una gran transformación y evolución de la naturaleza organizativa de los partidos hacia formatos un poco más híbridos. Facilítame, flexibiliza, permíteme, acoge, impulsa, anima a que la participación política en los partidos se parezca más a mi vida, ¿no? Que es una vida más móvil, más en movimiento, más en redes, más abierta. En la medida en que la oferta que me dan los partidos es una oferta que se aleja de mi modelo de vida, pues ahí hay un choque. Y esto es lo que está sucediendo. Está directamente relacionado con el artículo que escribiste para la Fundación Ideas, sí, que se llamaba otro modelo de partido es posible, y en el que recomendabas, dabas una